Seguimos en el foro, último bloque de esta noche y vamos a anticipar, Pepe, mañana se va a realizar en nuestra ciudad un plenario de trabajadores de salud. Hace mucho tiempo no sabíamos de un plenario de estas características que nos va a permitir conocer la situación de la salud pública a través de sus trabajadores. Y en este caso está para contarnos, anticiparnos, Juan Pasamán, que es integrante de la Comisión Directiva de la CTA Autónoma, que es la que está convocando y organizando este plenario. Ahora, Chito, hablaba recién, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches. Hablaba recién Alicia de que van a conocer, en realidad seguramente lo van a visibilizar más, porque de conocimiento ya creo que la sociedad y también ustedes, los sectores gremiales, ya tienen bastante de todo lo que viene ocurriendo en ese aspecto en nuestra provincia. Sí, en realidad venimos ¿Cuál es la idea? Trabajando desde el año pasado. El año pasado se hicieron más de 60 asambleas. Este año debemos andar más o menos por esa cantidad de asambleas en distintos hospitales, en CAPS, en todas las dependencias de salud pública. Y bueno, no nos terminamos de sorprender de la situación que tiene el sector, y yo digo sin temor a equivocarme, debe ser la política que peor funciona dentro del gobierno provincial, digamos, la política sanitaria, ¿no? Está el espejismo del Parque de la Salud, pero por fuera del Parque de la Salud la situación es catastrófica, digamos, ¿no? Enumerame algunas cuestiones para recordar y para hacer de alguna manera un avance de lo que se puede charlar mañana. Si uno piensa en una escuela y dice una escuela para funcionar necesita 50 maestros, ¿no? O por lo menos uno en cada... Bueno, digo, por decir, si tiene 50 aulas, 50 maestros, sí, ¿no? 48 más el director y la vicedirectora. Sí. Bueno, si uno tiene un hospital, dice, para que funcione este hospital necesito 50 trabajadores. Y los hospitales, ningún hospital tiene la cantidad de recursos humanos que debiera tener, ¿no? ¿Pero por qué? Tiene la mitad de trabajadores estables y tiene otra mitad de trabajadores precarizados. Entonces, el docente que está en la escuela tiene resuelta su cuestión elemental, básica de sobrevivencia, entonces se dedica a enseñar, digamos. Ahora con los trabajadores de salud eso no pasa. Esta mitad que está precarizada no tiene resueltas las cuestiones elementales, entonces no se dedica, porque no puede, a resolver los problemas de los pacientes que van al hospital, ¿no? Y todos los días descubrimos formas de precarización. Vos pensás, una enfermera trabaja, hace una guardia y cobra 120 pesos por una guardia de 8 horas. 120 pesos por una guardia de 8 horas. ¿Cada hora o las 8 horas? Las 8 horas. ¿No? Es una barbaridad. En cualquier lugar del país es una barbaridad. Nos decía un director, porque digamos, nosotros hablamos con los trabajadores, pero también hablamos con los responsables, digamos. Responsables que en muchos casos también están precarizados, ¿no? Y nos decía, bueno, contratamos especialistas y le tenemos que decir 2 o 3 meses después, le tenemos que decir que no vengan más. Porque una parte del funcionamiento del hospital depende de la recaudación que tenga ese hospital, ¿no? Entonces, una de las cosas que se plantean, nosotros decimos, una maestra que trabaja 8 horas gana 30.000 pesos, entonces tiene resuelto su problema y se dedica a enseñar, ¿no? Te digo que se van a enojar un poco los docentes más críticos con vos, porque en realidad hay muchos docentes suplentes o docentes que no están cobrando como corresponde, y todos los años antes de comenzar clases, antes de comenzar las clases, hay paros, hay reclamos. Bueno, pero me parece correcto, porque consideran que tienen que ganar aún más. ¿No? Me parece, nosotros tomamos ese sector o otro sector que podemos tomar, la policía podemos tomar como referencia, ¿no? Podemos tomar cualquier sector dentro de los trabajadores del Estado, porque los trabajadores de salud pública en promedio somos los que estamos en el piso. Los peor pagos, digamos. Los peor pagos. Que son los peores pagos. No, pero este es un dato exacto de la realidad, no es una aproximación. 12.700 pesos, antes del 15% que nos dieron este año a todos los sectores de los trabajadores estatales, antes de eso,
digamos, porque ese sueldo recién se pagó ahora, así que los cálculos haremos los próximos días, ¿no? ¿Y por qué, Chito, crees que ocurre eso? ¿Porque son más? Porque ¿cuántos docentes habrá en la provincia? ¿20, 25 mil? Más o menos, entre 25 y 30. ¿Y trabajadores de la salud, cuántos tendría que haber en la provincia? Ahí en total cerca de 10.000. Ajá. Estables 5.000 desde el año 2003, ¿no? En el año 2003 había 10.000 maestros, hoy hay 18.000 maestros, ¿no? Subió la cantidad. En el año 2003 había 4.000 policías, hoy hay 13.000 policías. Hablo ley de presupuesto, trabajadores estables. En salud pública había en el año 2003 5.000 trabajadores de salud, hoy hay 5.000 trabajadores de salud. ¿Por qué no crece entonces eso? Bueno, no creció la cantidad de trabajadores estables, Ajá. creció la cantidad de... Hay casi 5.000 trabajadores precarizados. ¿Y ustedes que luchan y que le enfrentan, qué les dice, por ejemplo, el hoy ministro de Salud Pública, que también lo vamos a invitar al ministro que venga acá para que tenga su propio, si se quiere, descargo, para que nos diga cómo es la situación? Sí, sí. Digamos, todos estos datos que yo te doy son datos de la ley de presupuesto, así que se pueden corroborar. También estamos dispuestos, cuando viene el ministro, si se puede armar una mesa, porque si no las preguntas y las respuestas aparecen a destiempo, digamos, ¿no? Sí. Nosotros tuvimos una reunión con el ministro hace unos días, ¿no? Fuimos con representantes de hospitales de la zona norte, con representantes de hospitales de la zona centro y con representantes de hospitales de la zona sur. Estamos hablando de enfermeros. Sí, enfermeros y profesionales, digamos. También profesionales. Sí, porque la problemática es la misma. Y planteamos centralmente dos temas, Por un lado, este tema que tiene que ver con la estabilidad de los trabajadores de salud, ¿no? En salud pública hay 700 cargos de trabajadores de distintas categorías, profesionales, enfermeros auxiliares, enfermeros profesionales, de distintas profesiones, que se han jubilado en este último tiempo o se han muerto. 700 cargos, ¿no? 700 cargos. Y estos 700 cargos no fueron cubiertos. Entonces le planteamos al ministro, ¿por qué no fueron cubiertos? Porque en el año 2015, el 31 de marzo, se firma un acuerdo que está rubricado por dos funcionarios conocidos en salud pública. Uno es el actual vicegobernador de la provincia, el doctor Herrera Guán, firmaba como ministro en ese momento con el presidente del Parque de la Salud, en ese momento el responsable del Parque de la Salud, que era el doctor Walter Villalba, actual ministro de Salud Pública. Y ese acuerdo dice que a partir de ese momento los cargos de salud pública, la necesidad de los hospitales y centros de salud, iban a ser cubiertos por contratos del Parque de la Salud, ¿no? Que son, ya no por el ministerio. Ya no por el ministerio, ¿no? Entonces se empezó a cubrir eso, y también se inventaron otros mecanismos, ¿no? Por ejemplo, el tema de los médicos comunitarios, que hoy se llama equipos comunitarios de salud, que es un acuerdo que firmó la provincia con la nación. Acuerdo significa las dos partes eran conscientes, ¿no? Y que este año nos enteramos de que ese acuerdo tenía principio y tenía fin, y que los 500 trabajadores que están por ese programa tienen fecha de sentencia, van a ir desapareciendo en un 20%, y en el año 2021 no va a existir ninguno de esos 500 trabajadores, ¿no? Ese es el acuerdo que firmó la provincia con la nación, por poner un ejemplo. Pero bueno, vamos a un hospital y encontramos personal contratado, por ejemplo, por el arancelamiento, o contratados por el Plan Sumar, o contratados por los municipios, ¿no? O por algunos programas especiales que existen en salud pública. Esas 17 o 18 formas de estafa laboral, de precarización laboral, son las que existen, y hace un grupo de casi 5.000 trabajadores en salud pública. El otro día nos decía un médico recibido de Cuba que está trabajando acá, que el único médico en BGA de la provincia que
que tanto también de alguna manera se celebró se ese hecho y se promocionó, tiene un contrato de un municipio que no llegaría a los 10.000 pesos y sobrevive con eso el único médico BGA de toda la provincia, digamos. 10.000 pesos pagados por un municipio. Bueno, la vez pasada recorriendo periféricos, pero fuimos a Cerro Corá. Bueno, ahí trabaja una enfermera contratada por el municipio que gana 3.500 pesos, ¿no? Y hoy los promotores de salud ganan 5.000 pesos y moneda, digamos, ¿no? Entonces, hoy ni siquiera están a nivel del salario mínimo vital y móvil, ¿no? Entonces, una de las situaciones que le planteamos al ministro, ¿y qué le dijimos al ministro? Bueno, están estas 700 vacantes. Encima este año salió el decreto 113, por el cual pasaron a planta permanente trabajadores de distintos ministerios, del Ministerio de Ecología, del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Educación y Cultura, bueno, de Coordinación de Gabinete, Ministerio de Hacienda, bueno, un montón. Trabajadores que pasaron este año, porque hasta el año pasado nos corrían con el tema que la Nación y el Pacto de Responsabilidad Fiscal no podían designar recursos humanos. Este año designaron en los otros ministerios. Entonces le planteamos al ministro, bueno, hay 700 vacantes y hay que cubrir, porque una vacante es un cargo que está presupuestado, digamos. No es que hay que inventar, es un cargo que está presupuestado. El ministro se comprometió en la próxima reunión a traernos la respuesta con respecto a eso. ¿Cómo se haría para empezar a designar? A lo mejor no se pueden cubrir los 700 de una sola vez, pero bueno, si hay voluntad política, gradualmente esos 700 cargos se tienen que empezar a cubrir. Esa sería una primera etapa, ¿no? Y un primer tema que planteamos, que tiene que ver entonces con, como ocurre en cualquier sector acá del gobierno provincial, todos o la gran mayoría de los docentes son estables, ¿no? Nosotros no conocemos, por ejemplo, policías truchos, son todos policías en blanco, digamos, ¿no? Ahora en salud pública hay la mitad del recurso humano que existe es inestable, o si querés en términos de los que se conversa habitualmente en el hospital, trabajadores precarios o truchos. Precarizados. Precarizados, sí, ¿no? De distintas formas. Ese es un tema, el tema de la estabilidad. El otro tema que le planteamos al ministro, y que también se comprometió a plantear una forma de encauzarlo, tiene que ver con la cuestión salarial en salud pública, ¿no? Nosotros hicimos varias comparaciones, ¿no? Y estos datos que tenemos son datos exactos, no son aproximaciones. Son datos exactos. Hicimos los promedios salarial. El promedio tal vez no sea el mejor indicador para medir la situación salarial, habría otros mejores, pero nos da una pauta. Y encontramos que, junto con el Ministerio de Desarrollo Social, estos dos ministerios son los ministerios que tienen en promedio salarios más bajos en la provincia de Misiones, ¿no? El promedio en salud pública, que se calcula agarrando toda la masa salarial líquida, ¿no? Y se divide la cantidad de trabajadores, ¿no? Es muy sencillo el cálculo. Y estamos hablando de dos áreas muy sensibles, ¿no? 12.000 y pico desarrollo social, salud pública 12.700. Y empezamos a comparar con los otros ministerios, ¿no? Claro. La policía, el promedio de la policía, 16.000 pesos. Es decir, que ya ahí con la policía 4.000 pesos de diferencia. Después vamos, porque en un momento los trabajadores de salud ganamos más que los policías. Sí, sí, seguramente. ¿No? Hasta el año 2012. ¿Qué pasó en el año 2012? Avenida Uruguay, acuartelamiento de la policía 8 días, ¿se acuerdan? Bueno, a partir de ese momento se invirtió la curva y el sector de la policía empezó a ganar más que los trabajadores de salud pública. Ustedes no se pueden acuartelar. Podemos hacer otras cosas, digamos, ¿no? Que es la que estamos planteando y por eso estamos... Pero en eso también está el diálogo. En eso también. Dialogan. Claro. ¿Hay algún pero diálogo? Comenté el tema de salud y el tema de la policía. Hay otros sectores. Sintetizarlo porque se nos acaba el tiempo. ¿No? Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, donde está el ministro, que es el que nos dice que estamos en crisis. Bueno, ¿cuánto ganan en promedio los trabajadores que trabajan en ese ministerio? 27.000 pesos. No 12.000 pesos. ¿Cuánto ganan los que trabajan en el Tribunal de Cuentas o en rentas? Más de 50.000 pesos de promedio, ¿no? Entonces el ministro se comprometió con respecto a este tema
a ver de qué manera, porque si a todos nos dan, como nos dieron este año, el 15,5%, entonces la diferencia entre los trabajadores de salud y los del Ministerio de Hacienda va a seguir siendo la misma. Buscar el equilibrio. Chito, ¿qué van a hacer mañana? Sintéticamente, porque se nos terminó el tiempo. Bueno, mañana vienen compañeros de distintos puntos de la provincia, de hospitales, de la zona norte. Nos vamos a encontrar en la sede de la CTA, en la avenida Corrientes 2150. Esto es abierto a todos los trabajadores de salud que quieran participar, están todos invitados y vamos a reforzar este diagnóstico que tenemos en base al aporte de los compañeros y vamos a ver de qué manera fortalecemos nuestra organización por un lado y de qué manera avanzamos en estos dos primeros grandes objetivos que tenemos. Que todos los trabajadores de salud, igual que los docentes, igual que los policías, estén en planta permanente, el primer objetivo. Y segundo objetivo, equiparar los sueldos bajísimos de los trabajadores de salud con otros ministerios que tienen sueldos más altos. Gracias, Chito, muy amable. Muchas gracias a ustedes. ¿Nos vamos? Nos vamos. Nos reencontramos el próximo martes. Muchas gracias, buenas noches.